Cuando murieron los últimos apóstoles, vino el siglo segundo, el siglo tercero, la iglesia del Señor sufrió grandes persecuciones. Los emperadores romanos por lo general eran opositores a la iglesia y ellos, excepto algunos, ¿no es cierto?, ciertos periodos breves, pero hubo grandes persecuciones en Roma y en todo el imperio romano. Y la iglesia sufrió, pero ese sufrimiento la mantuvo relativamente pura doctrinalmente y en prácticas. Tenemos muy pocas prácticas cuestionables o doctrinas cuestionables en la iglesia en esos tiempos cuando vino la persecución. Parece que la persecución y el sufrimiento de alguna manera obran para la purificación de la iglesia. Pero en el siglo IV se convierte Constantino, el emperador romano, y Constantino hace que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Esto, que parecía en un momento un gran éxito de la iglesia, terminó siendo la peor trampa. Se inició con Constantino y con toda la gente los líderes de la iglesia que estaban en ese tiempo y aceptaron la intromisión de Constantino en los asuntos de la iglesia. La política entró a la iglesia. Se produjo una larga cadena de desvíos espirituales, doctrinales, corrupciones en la vida de la iglesia. Hubo líderes se desviaron demasiado, algunos se casaron con el poder político, económico, algunos hicieron grandes fortunas, hubo mucha inmoralidad de toda clase, injusticias en la iglesia. Por 1200 años la iglesia de Cristo vivió sus periodos más oscuros a manos de líderes mundanos y corruptos. Pero en el siglo XVI Dios levantó hombres muy poderosos en la palabra, Martín Lutero, Juan Calvino y otros compañeros de ellos, ¿no es cierto?, a los cuales llamamos los reformadores. Se produjo ese movimiento histórico en Europa llamado la Reforma. Un movimiento del Espíritu Santo para traer una solución para su pueblo. Los reformadores en la mitad del siglo XVI, 1500 y tanto, inspirados por el Señor, redescubrieron verdades claves de la salvación y la vida cristiana. Y ellos establecieron o restablecieron o redescubrieron los fundamentos de la salvación, no por obras, sino por la gracia y por la fe. Pero Dios siguió trabajando, eso no era suficiente. Dios siguió avanzando con su iglesia. Aunque la iglesia doctrinalmente fue purificada de cierto modo en ciertas cosas, en muchas cosas, pero faltaron otras. En la parte estructural, la iglesia siguió funcionando muy parecido a la iglesia católica romana en muchas cosas. A mitad del siglo XVIII, 1750, Dios levanta a John Wesley en Inglaterra, quien trajo un poderoso mensaje de retorno a la santidad y a vivir una vida consagrada. John Wesley y sus compañeros fueron usados grandemente para traer aires de santidad y de pureza y de limpieza y de entrega y consagración. Producto de la vida de Juan Wesley, de su ministerio, fue levantada la iglesia metodista en el mundo. Dios siguió avanzando. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Dios levanta el movimiento pentecostal en el mundo. Y el movimiento pentecostal trajo un recobro de las señales, los milagros, la realidad del bautismo con el Espíritu Santo para las personas, la revelación, las revelaciones divinas, la guianza del Espíritu Santo y muchas cosas más fueron restauradas en la vida de la iglesia, pero el Señor siguió avanzando. En la década del 60 empezó lo que se llamó el movimiento de los dones espirituales. Los dones fueron como redescubiertos y la iglesia empezó a buscar toda ese potencial que siempre estuvo ahí instalado en la iglesia, pero que la iglesia había perdido su conciencia de
de la realidad de los dones y el poder que está en nosotros. Luego, Dios empieza a restaurar los ministerios. Hasta ese tiempo, evangelistas y pastores eran siempre ministerios muy reconocidos, pero los maestros no tanto. Pero Dios levanta grandes maestros en la década del 50, 60, 70. Por el año 70, 80, Dios empieza a restaurar el ministerio de los profetas en la iglesia. Los profetas son restaurados como ministros en la iglesia, reconocidos en todo el mundo, y Dios levanta profetas que viajan por las naciones llevando palabra, llevando mensajes. En la década del 90 en adelante, Dios comienza a restaurar el ministerio apostólico en el mundo. Durante muchos años, la ideología del cesacionismo enseñó que tanto las señales como los milagros, como los ministerios proféticos y apostólicos habían terminado con la muerte de los apóstoles, pero eso no es verdad. Dios tenía que levantar y restaurar a su iglesia en algún tiempo, y lo hizo a finales del siglo pasado. Y en este milenio que ha comenzado, hoy tenemos 20 años de caminar este milenio, estamos en 2020, Dios en estos 20 años ha comenzado a crear conciencia acerca del ministerio más importante de la iglesia, que es el ministerio de los santos, el sacerdocio universal de los creyentes liberado en plenitud. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Cada generación de cristianos debe estudiar profundamente la palabra de Dios y analizar los tiempos que vive. Tenemos que vivir de acuerdo a los tiempos kairos del Señor, a los tiempos de su propósito. Quizás a veces somos más conscientes de los tiempos que vive el mundo que de los tiempos que vive la iglesia. Percibimos hacia dónde va el mundo, pero no hacia dónde va la iglesia. Quizá que caigamos en la palabra que el Señor dijo a los fariseos: saben discernir las señales del clima, pero no saben discernir los tiempos del Señor. Cuando el Señor le dio a Juan la revelación de las 7 iglesias, cada iglesia era una iglesia que existía en la provincia de Asia en ese tiempo, y empieza a darle un mensaje a cada iglesia. Cada iglesia recibió su mensaje. Pero cuando tú examinas lo que Dios, el Señor Jesucristo le dijo a cada iglesia, te das cuenta que ahí hay un calendario profético. Las 7 iglesias son los tiempos de Dios que han venido desde el siglo I hasta el siglo XXI. Y cada una de las iglesias corresponde a lo que pasó históricamente en estos 2000 años. Cada iglesia revela el estado en que estaba la iglesia en ciertos periodos, en ciertos siglos pasados. Pero las últimas 2 iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, son las iglesias del tiempo final, son las iglesias de este tiempo. Cuando tú estudias la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, ves 2 iglesias muy distintas, pero muy distintas. Una es la iglesia fiel, la iglesia del amor fiel, la iglesia ferviente, la iglesia apasionada, la iglesia entregada, la iglesia para quien Cristo es lo único que existe. Una iglesia que no es muy fuerte en la parte humana, que no tiene mucha fuerza, no tiene muchos recursos, tiene poco de todo, pero tiene mucho de Cristo. Es una iglesia que está buscando continuamente al Señor, para la cual el Señor no hace ninguna reprensión. Es una iglesia que le agrada a su corazón, pero luego confronta a la iglesia de Laodicea como la iglesia tibia, la iglesia que se enriqueció y se hizo independiente y ha sacado al Señor de en medio porque dice: no tengo necesidad de nada, soy rica, lo tengo todo. Pero el Señor le habla a esa iglesia, le dice: tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo, no tienes nada, estás desnudo, tienes que vestirte y necesitas colirio para que veas. Pues bien, mira, estas 2 iglesias coexisten en este tiempo. Estas 2 clases de cristianos existen en el mundo: cristianos apasionados, cristianos que son todo para Cristo y todo de Cristo, y cristianos que están viviendo la vida light,
la vida suave, el cristianismo acomodaticio, el cristianismo a mi manera, my way. Ambas iglesias se van radicalizando cada vez más, cada vez más. Filadelfia se acerca más al Señor, la Odisea se aleja más y más de Él y se va más hacia el mundo. Así que tenemos una iglesia hacia Cristo, una iglesia que va hacia el mundo. Cristo regresará para arrebatar la iglesia de Filadelfia y le librará de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. La Odisea se quedará aquí, pasará la gran tribulación. Quizá en ese tiempo, la gran tribulación, muchos reaccionarán y regresarán al Señor con grandes costos personales, con mucho sufrimiento, recapacitarán y buscarán al Señor. Pero hoy tenemos que realinearnos. Nosotros estamos en alguna de estas dos iglesias. Tenemos que buscar estar en el lado de la Odisea. Cada iglesia local debe revisar su doctrina, sus prácticas, verificar cuán lejos o cuán cerca estamos del Señor y de su voluntad. Nosotros, los pastores, líderes de las iglesias locales, debemos tomar grandes decisiones que pondrán a nuestras iglesias de nuevo en el centro de la voluntad de Dios. Quizás tengas que enfrentarte con algunos de tus mejores líderes que no estarán de acuerdo. Sin embargo, tú eres siervo de Dios, no de la gente. Cada iglesia local debe realinearse con el designio divino. Área tras área de la vida de la iglesia tiene que ser analizada y corregida de acuerdo al plan original del Señor. Es necesario realinearnos con la doctrina bíblica, con la doctrina de Cristo, con lo que el Señor ha revelado y la luz que está dando en este tiempo. Tenemos que realinearnos con la pasión y la obediencia a la gran comisión. Tenemos que realinearnos con el regreso a la coinonía del Espíritu, ese amor fraternal y fuerte y ferviente entre los hermanos. Tenemos que realinearnos con la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que realinearnos con el vivir como iglesia de Cristo, la vida real, y con los objetivos que el Señor persigue para su iglesia. Y cada uno en su vida personal también tiene que realinearse. No es suficiente que la iglesia se alinee de nuevo con el Señor. Cada miembro de la iglesia en particular debe alinearse con el Señor. Cada miembro en su vida personal. Tenemos que realinearnos en nuestra mentalidad, ser transformados en nuestra mentalidad para volver a pensar con la mente de Cristo y no con la mente humana y mundana. Tenemos que purificar nuestras creencias y volver a lo que la palabra de Dios nos enseña como hijos individuales del Señor. Tenemos que leer mucho la palabra y tenemos que purificar lo que creemos. Tenemos muchas creencias que no son de Cristo, que son del mundo, y tenemos que hacer una purificación de nuestras creencias. Tenemos que realinearnos en nuestras convicciones, en nuestros objetivos personales. Quizás muchos objetivos personales son buenos a los ojos del mundo, pero tienes que preguntarte si son buenos para ti a los ojos de Dios y alinearte con los objetivos divinos para tu vida. En nuestra conducta diaria tenemos que realinearnos para vivir vidas de santidad, vidas agradables al Señor, vidas de justicia práctica, practicar la justicia en nuestra vida cotidiana, practicar la vida recta. Tenemos que alinearnos cada uno de nosotros en nuestra relación con la iglesia y con la gran comisión y con los propósitos de Dios para su pueblo y con la comunión con los hermanos. Hay muchas relaciones fracturadas entre los hermanos en las iglesias. Hay que repararlas, hay que sanarlas, hay que sellar, hay que hacer que eso se termine, que las divisiones acaben y haya grandes reconciliaciones. Y sobre todo, tenemos que realinearnos en nuestra relación con Dios. Tenemos que realinearnos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Él debe ser nuestro guiador, Él debe ser nuestro maestro, nuestro enseñador. Por lo tanto, tenemos una gran tarea. Tenemos tarea para la casa, tarea para nosotros como cristianos, tarea para nosotros como líderes dentro de la iglesia, los que son líderes, tarea para todos. ¿Cuál es la tarea? Volver a centrarnos en el propósito original del Señor. Que el Señor nos bendiga y seamos fieles
en alcanzar este realineamiento espiritual. Amén.